10:16 Mateo. Haz una oración, Abel, preséntame, venga, Abel. Preséntame tú a mí, preséntame. Amén. Haz una oración por mí. Amén. Aleluya. Padre celestial, que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Para ti sea toda la gloria, Señor. Amén. Padre, que te presento a este siervo tuyo para que a través de sus labios tú nos transmitas tu mensaje, Señor. Abre nuestras mentes, Señor mío, y haznos ser grandes receptores. Que cuando sacamos por esa puerta, Señor, nos vayamos renovados, Señor, con tu mensaje, Padre. Amén, Señor. Queremos aprender de ti, Señor. Queremos que siga siendo nuestro abogado y defensor, Señor. Que nos conduzca, Padre. Utiliza tu siervo, Señor. Utiliza tu siervo, Señor. Amén. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Cuántos de aquí se creen enviados? Aleluya. ¿Os creéis Amén. enviados? Sí, sí. De hecho, la palabra apóstol es enviado. Esto significa apóstol. Luego, si nos envía Jesús, ¿cómo nos envía? Como ovejas en medio de lobos. Yo voy a haceros 3 preguntas y vamos a intentar contestarlas por la Escritura, que hable la Escritura. Tenéis que estar muy atentos, Mimo. Se acabó. Hasta aquí. Lo has intentado, pero no puedes ser. Ahora me miráis a mí que veis si Mimo disfrutáis. Voy a hacer 3 preguntas. 3 preguntas que vamos a reflexionar sobre ellas y intentaremos que la Escritura nos conteste. La primera pregunta es: ¿ha visto usted algún lobo? El niño dice que sí. La segunda pregunta es: ¿hay lobos en el redil? Y la tercera pregunta es: ¿cómo distinguirlos? Primera pregunta: ¿ha visto usted algún lobo? Segunda pregunta: ¿hay lobos en el redil? Tercera pregunta: ¿cómo distinguirlos? Repito, es bien fácil. Primera pregunta: ¿ha visto usted algún lobo? Segunda pregunta: ¿hay lobos en la iglesia? Tercera pregunta: ¿cómo distinguirlos? ¿Cómo diferenciarlos? Las ovejas normalmente estamos dedicados a los pastos, a venir al culto, a intentar comer, a intentar poner por obra la Escritura, hacer saludos de sombrero, a juntarnos con la congregación, a ver a la hermana el domingo que no has visto durante toda la semana. Pero realmente el Señor, en su palabra, nos regala advertencias que nos pueden salvar la vida. Y de la misma manera que hay que estar atento a un culto, a la adoración, a la plegaria, a la comunión con los hermanos, es de igual importancia estar atento a las advertencias que nos da el Maestro. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos.
¿Ha visto usted alguna vez un lobo? Esta es la primera pregunta que tiene que ser contestada. ¿Ha visto usted un lobo en un zoo? Da miedo. Un lobo es un animal feroz. Ya hablaremos, si Dios lo permite, luego de esto. Un lobo da pavor, causa miedo. Luego, ante esta pregunta, si usted ha visto algún lobo, ¿cómo dice este predicador que es probable que se haya encontrado con algún lobo si no he tenido miedo? No sé, esto es por al final, pero lo pongo al principio. Nos están enseñando desde el principio, nos han enseñado a tener respeto, a encender las luces del warning cuando vislumbramos o escuchamos el rugir del león rugiente. Pero recordad, el león rugiente anda alrededor, pero no está dentro. Muy bien. La diferencia entre el león y el lobo es que el lobo está dentro. La advertencia del maestro es: cuidado, porque el peligro no solo está fuera, sino también está adentro. ¿Cómo dice este predicador? Si nos hemos encontrado con algún lobo, porque yo no recuerdo haber tenido miedo de los hermanos. Hay una razón por ello. Primero, porque el lobo quizás pasó de usted. Pasó de largo. ¿Y por qué o cuándo el lobo pasa de largo? Fácil. El lobo pasa de largo cuando al que tiene delante es un hombre y no una oveja. Muy bien. No me habéis entendido. Amén. El lobo pasa de largo cuando el que tiene delante es un hombre y no una oveja. En las iglesias hay tres clases de seres. Hay ovejas, hay lobos y hay hombres. Hola. Repito, hay ovejas, hay lobos y hay hombres. El lobo no come hombres. Luego, si tú apercibes que no te encontraste con ellos, es que quizás no seas oveja. Vaya. Gloria al Señor. O hay otra razón, pero esta aquí espero que no. Es porque el lobo no intimida a otros lobos. ¿Estáis aquí? Que a lo mejor tú, siendo lobo, dices: yo no he tenido problemas. Es que, claro, los lobos no comen a los lobos. La Biblia dice en Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, que la causa por la cual no te dio miedo estar cenando con un lobo, bailando con un lobo, es porque no te apercibiste de lo que realmente era. Tú has podido estar junto a un lobo, te ha podido pastorear un lobo, y si no tienes las directrices bíblicas para descifrarlo, tú puedes comer, bailar, cenar con él y no te has dado cuenta, porque en la apariencia parece una oveja. Muy bien. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bueno. ¿Estáis aquí? Amén. Yo a estas verdades reaccionaría, porque reaccionar a estas verdades es reaccionar a la verdad bíblica. La primera pregunta es si has visto algún lobo. Creo que queda de momento despejada, es decir, probablemente sí, aunque no me haya dado cuenta. Para otros sí, seguro. Para otros más, no. ¿Has visto algún lobo? Bienvenidos, hermanos. Vamos a dar un abrazo al Señor y vamos a bendecir.
Gloria al Señor. Es importante, es muy importante que estemos todos centrados. Yo no voy a seguir hasta que no nos centremos. Tranquilos, yo estoy acostumbrado a eso. Y mucho más. Gloria al Señor. Amén. Primera pregunta despejada. ¿Has visto algún lobo? Y ahora quiero que te lo preguntes a ti. Es probable que haya sido pastoreado por algún lobo y no lo haya sabido. Es probable que mi responsable ha sido un lobo y no lo haya sabido. Es probable que el presidente ha sido un lobo y no lo haya sabido. Es probable que mi marido sea un lobo y no lo haya sabido. Es probable que el que os está predicando sea un lobo y no lo sepáis. No riáis. Si tenéis una faena que hacer es examinarme. Muy bien. Y si no me examináis, estáis pecando contra Dios. Mi vida tiene que ir en concordancia con lo que predico. Luego hablaremos de las características del lobo. Y si alguna de esas características está en mí, tenéis que coger y iros de esta iglesia. Gloria a Dios. ¿Entendéis lo serio que es esto? Amén. Si alguna de esas características está en mí, tenéis que coger y decir: te queremos, eres un fenómeno, pero aquí te quedas, compañero, porque te he visto la mandíbula. Gloria a Dios. Segunda pregunta. ¿Hay lobos en el redil? ¿Hay lobos en la iglesia? Primero diré que el lobo, cuando se encuentra en un lugar, ese lugar no queda como que no habría pasado ningún lobo. Es decir, en otras palabras, cuando el lobo está en un sitio se nota. Muy bien. Aleluya. Amén. Fuerte. Repito, cuando el lobo está en un sitio se nota. Amén. Gloria a Dios. El lobo no entra en un redil de ovejas y no pasa nada. Cuando el lobo está en un redil, hay consecuencias. Aleluya. Cuando el lobo está en un redil hay heridas, hay huesos y hay muerte. Repetición. Hay heridas, hay huesos y hay muerte. El lobo no pasa desapercibido. Cuando está, hay una consecuencia de la estadía del lobo en un redil. Si está el lobo, sí o sí, habrá heridas. Primera de Corintios 1:11. Vamos a que la Biblia nos hable. Primera de Corintios 1:11. Dice así la palabra del Señor, ya veréis qué guapo es esto. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Voy a parafrasearlo un poco, lo he escrito así. Dice así la palabra, yo lo parafraseo. Porque he sido informado acerca de vosotros, el redil, hermanos míos, por los de Cloé, ovejas, que hay entre vosotros contiendas, heridas. Repito, porque he sido informado acerca de vosotros, el redil, que por los de Cloé, ovejas, que hay entre vosotros contiendas, eso es, heridas. Es decir, Pablo es apercibido de que está ocurriendo algo en el redil que está dividiendo el rebaño. Es decir, que el rebaño verdadero se divide, hay heridas en ellos, hay contiendas, hay disensión. ¿Amén? Amén. La pregunta seguimos haciéndola. ¿Hay lobos en el redil? Amén. Ahora veréis dónde vamos. ¿Cuál es la administración de Pablo ante la evidencia que hay lobos, es decir, que hay heridas, es decir, que hay división en el redil? ¿Qué ministra Pablo cuando en un lugar hay lobos? Y esos lobos causan heridas, causan división. ¿Qué hace Pablo? ¿Queréis verlo? Vamos al capítulo 5, hermanos míos. Vamos al capítulo 5.
La palabra del Señor dice así, como esta Biblia, el boli me la he hecho coger y no es la mía pequeñita. Mirad, ya está, yo lo tengo. Capítulo 5, verso 9. Dice así la palabra. Pablo administra al redil por la consecuencia de que hay heridas. Fijaros qué locura. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, atención, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Amén. No me habéis entendido. Amén. La administración ante una evidencia de que hay lobos, heridas, división, es dividir la iglesia. Muy bien. Yo sé que esto es muy fuerte, esto suena muy duro. Aquí tenemos a un maestro de escuela bíblica y él se tiene por nada y yo lo tengo por mucho. Amén. Voy a repetir, y si digo algo, os lo prometo que esto va así, ¿eh? Si digo algo que no sea bíblico, luego se dice lo contrario, sin ningún problema. La administración del apóstol para subsanar la presencia de lobos es cortar la relación no con los fornicarios ni los idólatras, con los que llamándose hermano, es decir, los que aparentemente son ovejas, fueron fornicarios, idólatras, maldicientes, avaros. En otras palabras, la administración de la gracia por el apóstol Pablo es dividir los verdaderos de los falsos. Vaya. Bendito eres, Santo. Voy a decir más fuerte. ¿Por qué vino la división? Acordaros. Uno dice yo soy de Pablo, otro de Cefas, otro de Apolos y otro de Cristo. Escuchadme, esto es buenísimo. Una vez lo prediqué extensamente esto. Se queja no porque haya diferentes opiniones, sino porque hay una división en cuanto ninguno de los hombres nombrados es un falso maestro. Muy bien. Es muy alto lo que estoy hablando. Es decir, unos votan por este, los otros por el otro, los otros por el de aquí, los otros por el de allá. Sin embargo, ninguno de ellos es un lobo. Amén. De lo que se queja Pablo es: estáis divididos yendo a la misma dirección. Pero ¿os imagináis que entre Apolos, Pedro o Pablo hubiera algún lobo? ¿Qué diría Pablo? Podéis ser de este, podéis ser del otro, pero del tal que llamándose hermano, capítulo 5, verso 9. Parece ser y no es, del tal con el tal ni os juntéis. Muy bien. ¿Estáis aquí? Amén. Vale. Luego, la administración del apóstol en vista de que hay lobos en el redil es separar las ovejas de los lobos o de las cabras. Fijaros lo que usa Pablo. No os juntéis con los tales, con ninguno que llamándose fuere. ¿Qué dos verbos, Llamándose fuere. Confiesa pero no hace. Hola, otra vez. Llamándose fuere idólatra. Llamándose cristiano, adora a los ídolos. Y adorar a los ídolos significa postrarse ante un Cristo, Adorar a los ídolos es comulgar con cualquier festividad idólatra. Así es. Aleluya. Fornicario no está hablando de, ya sabéis lo que hablo. Habla también en lo espiritual, con ninguno que llamándose hermano fuere. La administración del apóstol. Es que el apóstol ve que hay gente que come con lobos, hay gente que está bailando con lobos y él tiene que hacer algo.
voy a... ¿Saben que hay ciertas especies que los lobos, en algunas existen, en alguna variante, que en las mandíbulas estos animales tienen anestesia? Los lobos son capaces de comerse una presa viva. ¿Os acordáis de Ruth y Noemi? ¿Os acordáis de Orfa? ¿Os acordáis que Orfa se divide con un beso? ¿Os acordáis de Dios lo que hace con Noemi? La divide de los que no, para volver a heredar Belén. La herencia no podía tenerla si no se carga a Imelec y a sus hijos. Lo siento, porque habían decidido vivir en Moab. Escúchame lo que te digo. Mírame, que no te quiero el mal, que te quiero el bien. O a las buenas o a las malas, Si eres de Dios y persistes en vivir en Moab, te arranca lo que te perjudique. O a las buenas o a las malas. Sí, Señor. ¿O habrá alguien aquí que sea tan valiente que diga que la vida y la muerte no están en las manos del Todopoderoso? Pues escuchadme, que lo he escuchado, Lo he escuchado, He escuchado que no, es un permitir, bueno, Él deja que pase. ¿Cómo? Él deja que pase. Un ejemplo pongo. Antes de ayer murió un hombre que parecía bueno. Murió porque Dios quiso. ¡Punto! Quitarle eso a Dios es quitar la D de la deidad. La administración del apóstol es separar las ovejas de los lobos. Enseñanza y solución. 1 Corintios 11:19. Escuchadme. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre esto? Pablo les da un mensaje de esperanza. Dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, eso es heridas, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Amén, hermanos. Es decir, el permitir de Dios de que haya heridas, de que haya lobos en el redil, es para que se haga manifiesto quién no lo es. Aleluya. No sé si os cala esto. ¿Os cala? El permitir de la presencia lobezna en una iglesia, en una denominación, en una federación, es para que se manifieste los que son de verdad. A Él sea la gloria. Amén. A Él sea la honra y la alabanza. Amén. ¿El por qué? Porque las ovejas heridas, fíjate que fácil, es como 2 y 2 son 4. El lobo atacará a la oveja que esté herida claramente no es un lobo. Muy bien. Es decir, la herida de la oveja demostrará que no es un lobo. Muy bien. Hay lobos en el redil, si hay lobos hay heridas, hay huesos. Creo que pasaré un poco por largo. Siempre siento de pasar esta segunda explicación de largo, pero yo la tocaré por encima. Hay huesos. Segunda de Timoteo, capítulo 3. También debes saber, dice la palabra del Señor. Vamos a ir a segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Podríamos estar 2 meses con esto. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Fijaros, los lobos no aman a los demás, se aman a sí mismos. Avaros, fijaros, los lobos se caracterizan por un extremado amor al dinero. El dinero es suyo y no es de los demás ni de Dios, es suyo, eso es un lobo. Vanaglorioso, es la vanidad propia, necesitan recibir la gloria de los hombres. Soberbio, su opinión está por encima de la de todos los demás, aunque sea más bíblica. Le ofende a los lobos
cuando se le contradice con la Escritura. Blasfemos, esto no hace falta que os diga lo que es. Blasfemo significa muchas cosas, pero entre ellas la blasfemia a Dios es muchas veces decir que las cosas de Dios no son y las cosas que no son decir que sí son. Y ahí lo dejo. Desobedientes a los padres. Esto no solo significa que desobedecen a sus padres carnales, no está hablando de eso tampoco. Está diciendo que desobedecen a los padres que vienen antes de ellos en la fe. Es decir, que inventan nuevas fórmulas, nuevos evangelios, nuevas cosas, nuevas fórmulas en las iglesias y desobedecen lo que está escrito por Dios en la palabra. Sin afecto natural, implacables, fijaros esto, calumniadores, el lobo calumnia siempre. Intemperante, ¿qué significa intemperante? Sin temperatura, un día es caliente, caliente, al otro día es frío, frío, y se mantienen en la tibieza, en esta intemperabilidad. No son constantes. Otra cosa también, ¿por dónde voy? Crueles, aborrecedores de lo bueno. No les gusta lo bueno, no les gusta lo bueno. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Es decir, si una iglesia no le deleita, ya no puede estar. Si no hay deleite en la carne, ya no puede acudir. Si no come bien, ya no puede. ¿Entendéis lo que os hablo? Amén. Y dice, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Parecen siervos de Dios, parecen cristianos, pero niegan la eficacia de la piedad. Hay gente que se cree que porque más trabaje, más va a ganar. Hay gente que se cree que si le quita el vestido a la hermana que tiene que vender en la playa, Dios la va a bendecir. Estás yendo hacia un precipicio. Hay gente que se cree que si tiene ese puesto del mercado, Dios lo va a bendecir más. Estás alucinando, no has entendido nada. Dios da a sus hijos lo que Él quiere. Amén. A cada uno a pesar de Él. Amén. Negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y ahora dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Fijaros, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esto es una bestialidad. Voy a volverlo a repetir. Se meten en las casas de las mujercillas cargadas por diversos pecados, llevadas por diversas concupiscencias, y fijaros, les enseñan. ¿Es aquí? Es decir, ellas aprenden. Dice, están siempre aprendiendo. Siempre aprenden. Vamos a comprar un libro de la librería evangélica. Y otro libro, y otro libro, y otro libro, y otro libro. Pero dice, pero nunca podrán llegar al conocimiento de la verdad. Impresionante. Lo que aprendes te lleva a la verdad. Porque a lo mejor no tienes que aprender más. Quédate con esto. No necesitas más información. Practica lo básico. Hay heridas, hay huesos. Pablo describe el efecto del lobo. Huesos, mujeres que nunca llegan al conocimiento de la verdad. En el 2.14, en el 2.16 creo que dice, mas evita vanas y profanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. La palabra de los lobos es una palabra que es dulce a los oídos, te hace disfrutar y puedes saltar de un banco un día, pero carcome como gangrena, porque todo lo que no trae vida no hay un término muerte, no hay un término medio, es muerte. ¿Habéis entendido? Amén. Huesos. ¿Hay quien quiere sustituir los huesos por prótesis? Y en las iglesias de hoy en día muchas veces hay prótesis, no cuerpos. Diáconos prótesis, pastores prótesis, coro prótesis, pero tú toca. No es esto, es madera o plástico. Son prótesis que parecen hacer una función, pero no es regada por la sangre que viene del corazón y de la cabeza. Prótesis. Prótesis.
sustituyendo los huesos por prótesis. Hay heridas, hay huesos y hay muerte. 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 Hay lobos en el camino. Si hay heridas, si hay huesos y si hay muerte, es que hay lobos. Abrid vuestras Biblias en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Muerte. Muerte. Verso 9 en adelante. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y atención, había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño al más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Dice, y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Atención, escuchad bien esto ahora, por favor. Subrayadlo, vais a alucinar. Verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y atención, verso 13, esto es impresionante. También creyó Simón mismo. Creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido las palabras de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Atención. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y dice, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo pusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y atención lo que le dice Pedro. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y atención, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de oscuridad y de maldad veo que estás. Vaya. Voy a repetir esto, voy a resumirlo. Dice la palabra, y lo dice claramente, que Simón creyó. ¿Cuántos creen en Jesús? No, Dios. Dice la Biblia que Simón se bautizó. ¿Cuántos se han bautizado? Dice la palabra que estaban todo el día con el pastor. ¿Cuántos están con el pastor? Dice la palabra que estaba atónito, disfrutaba de los cultos. ¿Cuántos disfrutan de los cultos? ¿Saben qué dice luego? Que Simón estaba muerto. Gloria a Dios. ¿Estáis escuchando lo que estoy diciendo? Amén, amén. Creyó, se bautizó, estaba con Felipe, estaba atónito, pero estaba muerto. Le pide Pedro: arrepiéntete, porque te vas al infierno, lobo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánta gente en las iglesias que creyó, que se han bautizado, que están con el pastor, que disfrutan en los cultos, pero se van al infierno? Vaya. ¡Están muertos! Llevan una vida eclesiástica correcta. Saben levantar la mano cuando se debe, pero muertos. Creyó, pero se tuvo que arrepentir. Se bautizó, pero no le fue suficiente.
alucinante. ¿Hay muerte? ¿Veis a la iglesia con estos casos? ¿Veis que hay heridas? ¿Veis que hay huesos? Hay heridas, hay disensiones, hay huesos, hay gente que aprende y nunca va a la verdad. Hay gente muerta, es decir, que creen, que se bautizan, que están, pero están muertos. Gloria a Dios. Pues señoras y señores, si hay todo esto, es que está infestada de lobos. Vaya, así es. Lobos. Lobos. Gente muerta en la idolatría del interés propio, intentando coger cargos en la iglesia. ¿Y por qué? Porque como hombre nunca ha valido. Otra oportunidad. Porque como hombre nunca ha valido, sus hijos nunca le han hecho caso. Ha pegado un golpe en la mesa y no ha pasado nada. Yo qué sé, no ha tenido el valor de tirar una casa para adelante. Y ha visto que detrás de un púlpito la gente le calla lo que dice. ¡Lobos! Gloria al que tiene poder. Sus caras solo cuentan sus vergüenzas. Lobos. ¡Lobos! Tercera pregunta y última. ¿Has visto algún lobo? Hay lobos en el redil. ¿Cómo distinguirlos? Y ahora tenéis que hacer este análisis y juzgarme a mí, mientras yo vaya a predicar todo esto, porque a mí me cuesta mucho también. Yo os estoy juzgando a vosotros, a cada uno de vosotros juzgo. Y hay de mí que no lo hiciera. Y ahora que me vengan a mí diciendo que no podemos juzgar. ¿Quién ha dicho esto? ¿Quién lo ha dicho? Jesús. No, Jesús no dijo eso. Jesús dijo que no juzgáramos conforme nuestra vara de medir. Amén. Eso es lo que enseña el maestro. Amén. Debemos de juzgar conforme esta vara de medir. No juzguéis para no ser juzgados. ¡Qué hipócritas los lobos! Porque los lobos quieren que no se les juzgue. Porque cuando se les aplica el juicio, se les ven las mandíbulas. No podéis juzgar. Todo el día juzgáis. ¿Cómo? ¿Cómo que todo el día juzgamos? Si estamos apercibidos de que hay lobos en el redil, ¿cómo no vamos a juzgar? ¿Pondrás a tu hijo al lado de un lobo? ¿Dejarías a tu hijo al lado dentro del recinto del zoo de los lobos? ¿Lo dejarías ahí a tu bebé? Pues mira, lo único que pueden hacer los lobos de ese recinto es matarlo. Los lobos de los que estoy hablando pueden enviar el alma de tus hijos al infierno. Así es. No tomáis a los que pueden matar el cuerpo. Muy bien. Lobos. Lobos, hermanos. Yo lo digo con dolor. ¿Cómo distinguir a un lobo? Con la evidencia de que hay lobos en el redil, pues hay heridas, huesos y muerte. Nos toca, por la palabra que nos enseña la Escritura, cómo distinguirlos. Es un tema sin final, porque si hay algo que enseña la palabra es a distinguir lobos. En 66 libros. Escuchadme, es que yo es que siempre voy a... ¿Cuántas veces dice que el Señor te ama? Algunas. ¿Saben cuál era la palabra que más usó Jesús? Os lo voy a decir, pecado. Los lobos nunca hablan de pecado. Siempre pretenden que te creas que Dios te ama habiendo pecado y pecando. Amén. Gloria a Dios. Una bendición. Pretenden hacerte creer que tranquilo, no pasa nada, que tranquilo, que el Señor es bueno, que tranquilo. Eso es un mensaje del lobezno de X-Men. Mateo 7:5, 7:15, guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El problema es que el lobo mata a la oveja para quedarse la piel. Come carne y se queda la piel. El pelaje le es más útil que el alimento.
pretenden la apariencia, porque en la apariencia hallarán vida dentro de un sistema. ¿Cómo distinguirlos? ¿Cómo saber qué son? ¿Cómo? Mirad, si hay algo que distingue a los lobos y a las ovejas, son los hábitos. No el hábito externo, sino el hábito natural. ¿Vale? Los hábitos son reacciones continuadas que van en la naturaleza y la idiosincrasia interna de un ser, persona o animal. Hábitos que se contemplan en muchas iglesias. Hábitos que son hábitos de lobo y no son hábitos de oveja. Mira, el Señor Dios Todopoderoso ha dotado a los animales de varias cosas, muchas. Entre ellas, a la gran mayoría de animales les dotó en su creación de un sistema de defensa propio. El cocodrilo no hace falta hablar de él, la hiena no hace falta hablar de ella, el elefante no hace falta, incluso el toro también. Pero el Señor en su creación privó a la oveja de sistema de defensa. Vaya. Lo voy a repetir en otras palabras. La oveja no tiene mandíbulas que den miedo, no tiene garras que den zarpazos, ni tiene piernas que den coces. La oveja no se sabe defender. Así es. Por eso hay gente en las iglesias que parece oveja hasta el momento que se defiende. Gente que está dentro de las iglesias hasta el momento que se defiende. Oran como oveja, comen como oveja, parece que sean ovejas, pero cuando se les toca la carne, muestran una agresividad que no proviene de la oveja, sino que es la oveja. ¡Son lobos! Yo aguanto hasta aquí, pero que no me toquen. Yo sí soy Cristo, gloria a Dios, aleluya, pero cuidado, tú aquí, yo allí. ¡Lobo! Amén. Santo. Las ovejas carecen de sistema de defensa. ¿Cuántas veces a un predicador joven le repitieron por qué no te defendiste? Amén. Las ovejas, Dios las privó de sistema de defensa, pero proveyó de miles de años atrás de un personaje insigne que las guía y las defiende. Las ovejas tienen un pastor. Aleluya. Aleluya. Cuando tú te defiendes, el pastor se va. Pero cuando tú callas, se la cubre a tu defensa. Es que es muy duro callar, hermano. No, esto va en la naturaleza. Es que cuando me hablan, arrepiéntete, porque en prisión de maldad veo que estás. No estoy hablando como una caída, estoy hablando como un hábito, como una reacción constante y continua de un carácter que pretende ser algo sin serlo. ¿Estáis? Al carecer de sistema de defensa, Dani, las ovejas no dan miedo. Amén. Yo me he encontrado con gente que se llama pastor y da miedo. Porque si le llevas la contraria, te tira la familia. Pupa, po. Porque si de esto un pastor no
puede dar miedo por eso. Madre mía, gloria a Él, que Él solo daba miedo a los lobos. Cuando estaba en medio de los fariseos, los lobos entendían. Los niños iban donde Él, siendo el Dios Todopoderoso, que partía con un chasquido de sus dedos el mar por la mitad. Pero los niños se acercaban porque eran afables hacia Él, pero los fariseos le temían. Jamás ningún hombre habló así. ¡Aleluya! 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 Las ovejas no dan miedo. Los lobos son distintos y esto ya es nuevo también. ¿Saben ustedes que los lobos tienen una visión muy singular en la naturaleza? Se llama visión nictálope. Y esa visión significa de que ven mejor cuanto menos luz hay, con poca luz. Otra oportunidad. Ven mejor con poca luz. Por eso los lobos introducidos en las iglesias se mueven en su hábitat cuando hay poca luz, cuando no se predica la verdad, cuando no se apercibe el pecado. Pero hoy arrojamos luz para que se vayan los lobos. Si ves a gente que se desarrolla con poca luz, acuérdate, lobo. Yo no necesito orar, tú eres un lobo como una casa. Amén. Más que el turrón, compañero. Amén. Yo no necesito la palabra. Yo con 2 minutos que lea tengo su lobo. ¡Qué gran turrón! Aleluya. ¿Saben que el pelaje del lobo está adaptado para repeler el agua? Por eso nunca se empapa. Hay gente que por más veces que venga al culto nunca queda empapado, sale igual de como vino. 4 emociones momentáneas, pero cuando sale de la iglesia y vuelve a hablar de fútbol, vuelve a hablar de vestidos, vuelve a hablar de esto y de lo otro. No te caló el agua, lobo. Gloria a Dios. Impresionantemente esto cuando lo he visto, he quedado impactado. El lobo cuando nace ciego. Sin ver, no ven. Que contrario al cristiano, el cristiano solo ve cuando nace. Aleluya. Luego si ves a un cristiano que ha nacido y sigue sin ver, lobo, naciste ciego, porque el que nace de Dios empieza a ver para gloria y honra de su nombre. Otra cosa, no solamente nace ciego, sino también sordo. Hay gente que por más que le hables no escucha. Y ya puedes estar 1000 años ministrando, no escuchan. Y dices que has nacido, no, habrás nacido lobo, porque el cristiano cuando nace empieza a oír. Recuerdo aquella canción universal: yo era ciego, mas ahora veo. Muy bien. Aleluya. Estaba muerto, mas ahora vivo. Los lobos se instruyen desde pequeños por medio de aullidos. El aullido no es algo natural, es algo aprendido. Impresionante. Genial. Lo más importante, estaría mucho más rato, pero voy a intentar hacerlo más. Saben, hermanos míos, los lobos se organizan en manadas siguiendo una estricta, muy estricta jerarquía. Las iglesias dominadas por lobos, la jerarquía no la puedes tocar. Tú puedes tocar a la familia que ofrenda poco, pero a la que ofrenda mucho no la toques.
Tú puedes hablar con la familia pequeña y darles caña, pero a la familia grande, a la que la toques, como es esa estricta jerarquía, lobos. ¿Saben? Impresionante. ¿Saben que el ataque del lobo empieza desde agacharse? El lobo cuando ataca se agacha. Esa es la falsa humildad que caracteriza a los lobos que hay en el redil. Parecen humildes, pero están cogiendo posición de ataque. ¿Estáis aquí o no? Parecen humildes. No, hermano, tranquilos, no te fíes, porque están cogiendo posición de ataque en cualquier momento te muerde. ¿Saben cuál es la loba más famosa de la historia? Se llama Luperca. Esa loba es la que amamantó a Rómulo y Remo. ¿Os suena? Rómulo y Remo fueron los fundadores de Roma, por eso el evangelio lobezno es un evangelio romano. Aleluya. Vaya. Todo cuadra, hermanos, la palabra es redonda. Amén. No tiene aristas, cuadra. ¿Cómo distinguir a un lobo? Las ovejas no tienen capacidad de defensa, pero hay otra cosa de la cual se la privó el Señor. ¿Saben que una oveja no está dotada de un buen olfato? Y aún más, una oveja, Dios le privó de ser dotada de capacidad de orientación. Una oveja no se sabe orientar. Cualquier perro se orienta, un gato se orienta, pero una oveja no sabe orientarse. Por eso Judas habla de estas ovejas que parecen y no son, se apacientan a sí mismas, se orientan solas. O no necesitan de un pastor que les guíe. Gente en las iglesias que se pastorean solos. Yo hasta aquí, yo no comparto, yo esto, yo lo otro, te pastoreas solo. Amén. Dos más y vamos al final. Las ovejas tienen unas características especiales que los lobos tienen otras. ¿Sabéis que hace poco el hombre logró clonar a una oveja? Estáis disfrutando, yo os veo las caras, Logró clonar a una oveja, Isaac, una oveja, papá, hizo otra, el hombre, con ADN, no sé qué, no lo sé cómo lo hacen, pero logró clonar. Era la misma oveja, con la misma información, la misma sangre clonada. Fijaros, el hombre ha llegado a poder clonar ovejas. El hombre ha llegado a la luna y ha podido pisarla. Pero ¿saben lo que nunca ha podido hacer el hombre? Puede clonar una oveja, pero no puede cambiarle los hábitos. No ha existido jamás en la historia del hombre en la tierra y de los animales y de la biología una oveja que coma carne. Aleluya. Aleluya. Si comes carne, no oveja. Carne lobo, oveja pastos. Carne lobo malo, pastos oveja buena. ¿Cómo es que hay gente que se llama oveja y no para de comer carne? Música del mundo, telenovelas, la teleserie, esto para aquí, esto para allá. ¡Lobo! Las ovejas son como el rey David en lugares de delicados pastos. ¡A descansar! Descansar. Te alabo, descansar. Última y definitiva. Si existe un signo que debemos distinguir, si hay alguna de estas que tenemos, tenéis que iros. El signo que debemos distinguir con más claridad de todos los que hemos hablado es el siguiente: las ovejas se distinguen por el habla, los lobos se distinguen por su idioma. Nunca verás una oveja aullar.
¿O sí? Santiago 5:1. Llorad y aullad. Jeremías 25:34. Aullad, pastores y mayorales del rebaño. Las ovejas escucharon el aullido del lobo en la boca de su pastor. No, lo que acabo de decir es tan fuerte. Eso no lo puedo decir aquí esto. Las ovejas escucharon el aullido del lobo en la boca de su pastor. El redil de Israel escuchó el aullido del lobo en las bocas de sus sacerdotes. ¿Sabes distinguir un aullido de un balido? ¿Sabes distinguir un mensaje bonito, pero que es un aullido de lobo, a un mensaje duro, pero que es un balido de oveja? ¿Sabéis distinguir? Os puedo estar enseñando a distinguir con vuestros oídos que hay mensajes de la TVN que debéis aborrecer. Que hay libros de la biblioteca o de la librería evangélica que tenéis que quemar, ni los regaléis, quemadlos, porque no son balidos de oveja, son los aullidos del lobo en la voz de los mayorales. Un evangelio leudado que promete cielo sin abnegación es un aullido de un lobo en la voz de un pastor. Una promesa de cielo sin haber tomado la cruz es un aullido de lobo en la voz de un pastor. Vaya, tengo ganas ya como el salir. Tengo ganas. Un lunes predicar la cruz y un martes predicar que no pasa nada, celebrar una fiesta pagana. Escuchadme, grabadme bien alto. Es un aullido de un lobo en la boca de un pastor. Amén. Amén. Un 360 días al año decir, el Señor viene, hay que estar firmes, pero el 24 de diciembre comprar botellas de alcohol y celebrarlo, eso es un aullido en la boca de un pastor. ¡Lobos! Un no bebas que es malo, pero comprar 100 botellas de alcohol cuando se casa tu nieto, eso es un aullido de un pastor. Sí es. Qué bueno. Y si eres lobo, aquí lo tienes mal, porque la luz te va a hacer que no veas. Vaya. Estamos exentos de fallos las ovejas de ninguna manera. A veces parezco más lobo que oveja, pero mi vida vive en un constante arrepentimiento y una carga por la verdad constante que me ahoga y me humilla. El hablar los declara. En una iglesia donde haya gente que practica el pecado y está cómoda en la iglesia, en esa iglesia no se predica, se aulla. Amén. No, qué bueno. Así es. Sube un poco que quizás no me están oyendo, voy a volverlo a repetir. En una iglesia donde hay gente que practica el pecado, se sienta y puede levantar las manos en las alabanzas y no es tocado por un mensaje y está cómodo en sus pecados sentándose en la iglesia. En esa iglesia, detrás del púlpito, no hay balido de oveja, sino aullido de lobo, porque el balido de oveja hará que abandones el pecado o te marches de la iglesia. Como hay gente cómoda pecando en las iglesias, ¿cómo? El pastor es un lobo. Los pastores y copastores son lobos. Así de claro, así de claro. La diferencia es aborrecer el pecado. Muy bien. No que no caigamos. Somos más malos que nadie. Los más malos somos nosotros. Yo soy el más malo. Pero vivo de rodillas
Estos lobos jerarcas, como se explica en segunda de Pedro, dice, hablando palabras infladas y vanas, seducen. ¿Con qué? ¿Cómo es el mensaje de los lobos? Atención, el mensaje de los lobos seduce con concupiscencias de la carne y disoluciones. ¿Qué significa esto? Escuchad un momento porque no voy a terminar. Si alguien se tiene que ir, que se vaya. Con concupiscencias de la carne, escúchame. Predican para que tu carne pueda continuar disfrutando sin ser apercibido de pecado. Aleluya. Otra vez. Predican para que tú puedas continuar dando deleite a tu carne sin ser molestado. Si estás abrazando al mundo antes que a Dios, aquí sobras. Muy bien. Si estás abrazando la carne antes que a Dios, aquí sobras. No sobras porque te echemos, sobras porque el balido de oveja te va a sentar muy mal. Digo más, aquí hay un abrazo para ti. Hay un abrazo porque el mismo que te está hablando esto es el mismo que ha tenido que arrepentirse. Pero ha recibido un abrazo del mayor. Aleluya. Segundo de Timoteo, porque se amontonarán maestros conforme a qué? A sus concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? Es el deseo del pecado practicado. Y ahora lo voy a explicar perfectamente. El lobo es un hereje, es decir, predica herejías. Significa falsas enseñanzas. Yo era más que eso, yo llegué a ser anticristo. Las falsas doctrinas, fijaros esto. Las falsas doctrinas no salen así. Las falsas doctrinas nacen de un deseo desordenado. Muy bien. Escuchadme esto que es súper importante, es tan importante. Es una enseñanza tan importante. Nacen de dentro del hombre, de su concupiscencia, lo acabamos de leer. Enseñan conforme a su concupiscencia, es decir, el deseo del pecado hace que moldeen el evangelio a cómo les gustaría que fuera. Muy bien. ¿Estáis aquí? Es tan importante. Soy gitano, un evangelio gitano. Soy de Venezuela, un evangelio venezolano. Soy catalán, un evangelio separatista. Y es así. Lo que les gustaría que dijera, ese es su mensaje. Muy bien. Mira, os lo voy a explicar así. Un hombre, hace muchos años, los años 60 aproximadamente, empezó a predicar la palabra de verdad. Fue ungido por Dios de tal forma de que cuando predicaba la gente caía, la gente era impactada y eran sanados. Empezó a predicar en iglesias y las llenaba. Le daba la ofrenda, 100 euros. Se iba para casa. Gracias, Señor, por esta ofrenda. Daba su diezmo, incluso ayudaba a la gente. Al mes siguiente, ese hombre que fue tan usado, ya no predica en una iglesia, predica en un templo más grande. En el templo más grande la ofrenda crece. Sigue predicando la verdad. La ofrenda crece, ya no son 100 euros, son 500. Cuando va para casa con los 500 euros se acuerda de aquel versículo del Señor: quien tenga 2 capas de una. Entonces coge 250 y los da a los pobres y se queda con 250. El Señor le recuerda la palabra. Pero es que al año siguiente él sigue haciendo las cosas bien. Al año siguiente ya no es un templo, es un pabellón. Y en el pabellón la ofrenda ya no es de 500 euros, la ofrenda es de 1500. El Señor vuelve a recordarle: quien tenga 2 capas, acuérdate, ciego mío, que de una. Él parte la ofrenda y la da. Pero es que al año siguiente ya no es un pabellón, es un estadio de 30.000 personas. Y ya no son 1.000 euros, sino 35.000 euros. El Señor le habla: quien tenga 2 capas de una, y él dice: aleluya, siento a Dios, al reino, gloria a Dios. Quien tenga 2 capas, aleluya, y calla la voz de Dios. Y callando la voz de Dios, él tiene que crear una enseñanza para poder predicar que sea conforme a su deseo pecaminoso de seguir ganando dinero a partir de predicar la Biblia. Vaya. A eso se le llama, señoras y señores, la doctrina
de la prosperidad. Muy bien. Nació del deseo desordenado de un hombre de querer enriquecerse a base del mensaje de la Biblia. Sacan versículos de contexto y los predican. Si das el 10, Dios te ayuda. Como des el 50, Dios te sana. Hay en la Biblia prosperidad, la hay. Pero en la Biblia también hay angustia y gente que ha dado y no ha recibido nada. Muy bien. Tal doctrina nació de un lobo que modificó el mensaje conforme a la concupiscencia. Pero ahora lo veis muy lejos esto, ¿verdad? Bueno, esto está aquí en España, pero lo veis muy lejos. Esto lo habéis vivido vosotros en vuestras carnes. ¿Cuándo? Cuando hemos amoldado la palabra a nuestra cultura. Muy bien. ¿Verdad? Cuando hemos dicho esto está mal, pero esto no, porque somos así. Y si somos así, esto no nos lo podemos quitar, porque si no lo quitamos. Lo repito. No, porque no quiero ofender a nadie, no lo repito. Escúchame. Si amoldas la Biblia a una enseñanza que te haga el Evangelio más cómodo, esa es la evidencia de que aullas. No es un válido. Muy bien. Segunda de Juan 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Escúchame. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viniere a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Me llena de temor la palabra cualquiera. Cualquiera. Puede ser cualquiera. Puede ser el familiar que más amas. Puede ser el sobrino más querido. Puede ser el padre más amado. Cualquiera que lo hace no tiene a Dios. Y si le dices bienvenido a ese cualquiera, aunque lo ames, participas de sus malas obras. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Termino con este texto. El Señor, que es el Cordero por excelencia, entró en la sinagoga de Nazaret. Y en la sinagoga de Nazaret, a los 30 años, como era por costumbre, se dio el libro para que lo leyera. Y la Biblia dice, se lo dieron, él lo abrió. Abrió significa lo desenrolló. Se abría así, no así. Lo desenrolló y dijo esta frase: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para predicar buenas nuevas a los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Lo hizo con tal elocuencia que todos dijeron: madre mía, mira al sobrino cómo ha predicado. ¿Has visto Jesús, que es familia nuestra? ¿Has visto cómo ha hablado? Increíble. Pero dice, pero se sentó. Y cuando se sentó dijo: hoy esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Aleluya. Cuando dijo, hoy esta escritura se ha cumplido delante de vosotros, lo quisieron matar. La diferencia entre los vítores cuando recita, al paso después cuando lo quieren matar, es esta palabra: hoy se ha cumplido. Los lobos querrán que lea sin cumplir. Y tendrán miedo de los que leen y cumplen. ¡Aleluya! Oportunidad. Los lobos querrán que lea sin cumplir. A los lobos no pavor gente que sepa de la Biblia. A los lobos les da miedo que la cumpla. No soportan que la cumpla.
sinagoga dominada por lobos, pero entró el Cordero. Y quisieron matarle. He aquí yo os envío. Hay mucho más que yo, como ovejas en medio de lobos. ¿Amén? No, amén. Porque cuando os he leído este verso, os he estado predicando otra cosa durante todo el mensaje. Os he estado predicando que en medio del redil hay lobos. Muy bien. Pero Jesús no dijo esto. Dijo, yo os envío como ovejas en medio de la jauría. La oportunidad. Yo os he estado diciendo que en medio de la iglesia, del redil, hay lobos, ¿verdad? Pero lo que hizo Jesús, lo que mandó Jesús, como envía Jesús es distinto. Yo no solo quiero que descubráis los lobos dentro, sino os envío a que en medio de ellos los desnudéis. Amén. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y termino diciéndoos esto. Escuchadme como que fuera vuestra vida en ello. Quisieron morder al Cordero, pero ¿cuántos se sorprendieron? Porque cuando estos lobos mordieron a esa oveja, a ese Cordero que es Jesús, el gusto de su sangre no era sangre de Cordero, era sangre de león. Aleluya. Vamos a cerrar los ojos. Que vengan y nos muerdan. Que nosotros tenemos sangre de león. Aleluya. Aleluya. Gloria al que vive. Hay alguien que pelea por nosotros. Las ovejas necesitan un pastor. Y aquí está el pastor que da su vida por las ovejas. 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 Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Ruego, Dios mío, que si hay algún hombre que no es oveja, tú lo conviertas. Yo también he visto, y debo decirlo, conversión de lobos. Los he visto convertidos. Hazlo, Señor. Convence de pecado, de justicia y de juicio. Envía tu espíritu que cambia, que transforma. Pero sobre todo, en esta advertencia, apercibe a tu iglesia que los distingan. Que los distingan porque se defienden, que los distingan porque comen carne, que los distingan porque aúllan y no tienen ese sonido del balido de la oveja. Apercibe, enseña a tu iglesia a distinguirlos. Y que examinen al pastor también a diario, que no se desvíe. Enséñanos, Dios mío, tu palabra.